Este video llega gracias a Adidas Life Lima 42K. Inscríbete en el link de nuestra descripción y corramos todos juntos este 11 de septiembre. Perdí mis brazos, pero no esa voluntad, no esas ganas de seguir para adelante, ¿no? Y solo agradecer a Dios por la vida y a mi familia que me apoyó desde que me pasó del accidente. Ellos fueron mi motor, mi motivo para seguir adelante. Algunas cosas he aprendido a veces por la necesidad. He aprendido todo, hasta cepillarme, manejar computadora con los dedos de mis pies, hasta pintar con la boca, hasta ponerme medias con los dedos de mis pies. He aprendido muchas cosas. A veces uno cuando tienes brazo, tus manos, a veces los dedos de tus pies no puedes, como que no lo utilizas, ¿no? Pero claro, empiezas a utilizar cosas que ni sabías que podías utilizar de la forma en las cuales empiezas a utilizarlas. ¡Wow! 4 atletas nada más soportaron. Sí. ¿De cuántos que estaban ahí? Casi 13, casi 15 deportistas paralímpicos en mi categoría. Arrancaron 15 y terminaron 4. Sí. ¡Qué brutalidad! ¿Pensaste en algún momento en retirarte como los otros 11? No, porque alguien estaba esperándome en la meta. ¿Qué le dices a la gente que vive quejándose, que vive molesta con la vida, que vive creyendo pues que su vida pues, ¿cómo decirlo? No vale. Que su vida no vale? ¿Qué les dices? No. A veces tienen todo, pero no saben aprovechar, no valoran, ¿no? Pero a veces hay personas que, como yo, ¿no? A veces no tengo brazos, a veces hay personas que no ven o no tienen una pierna, pero luchan. Hola de nuevo mis gacelas de América, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Gacelas, el podcast de Running. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Él es atleta paralímpico y ha representado al Perú en los Juegos Paralímpicos de Río y de Tokio. Es un verdadero honor para todos nosotros tenerlo aquí el día de hoy. Y es todo un ejemplo de superación. Estoy feliz de que venga a conversar con nosotros hoy día Efraín Sotakuro Quispe, para que su mamá no se moleste. Me lo ha dicho, importante, Sotakuro Quispe. Todo completo. Todo completo. ¿Cómo estás, Efra? Sí, gracias por la invitación. Y para mí es un honor, ¿no?, estar en tu programa. ¿Cómo te sientes con las entrevistas? Feliz. ¿Te gustan las entrevistas o no te gustan mucho las entrevistas? Sí, me encanta la entrevista, conversar de la vida, del deporte. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Es un poco difícil empezar esta entrevista porque he estado investigando un poco sobre ti y siento que tu historia con el deporte empieza pues a partir de un accidente. ¿Cómo te sientes cuando la gente te pregunta por ese accidente? Y nada, normal, es parte de la vida, ¿no? Yo tuve accidente a los 17 años. En el año 2008, ¿correcto? 2008. Descarga eléctrica de alta tensión, donde perdí mis brazos, pero no esa voluntad, no esas ganas de seguir para adelante, ¿no? Y solo agradecer a Dios por la vida y a mi familia que me apoyó desde que me pasó del accidente. Ellos fueron mi motor, mi motivo para seguir adelante. ¿Cómo era tu vida antes del accidente? Yo ese año estuve terminando mi secundaria. Ajá. En Huancavelica. Y mi papá trabajaba en la mina en Casapalca. Y medio año de vacaciones vine a visitar a mi papá. Y yo prácticamente era un niño. A veces no salíamos de allá, ¿no? De Huancavelica, no mucho, porque más nos dedicamos a estudiar, a la chacra, a ganadería, todo eso nada más. Porque viaje, todo eso, no mucho, ¿no? Entonces viajé a mi papá a visitar. Ahí es donde tuve el accidente, ¿no? Y a veces
es parte de la vida, ¿no? A veces no estamos libres de nada. Pero lo más importante es la vida, ¿no? Que estoy bien, sé que no tengo brazos, pero nada, ahora me siento feliz porque el deporte me cambió la vida. El deporte para mí es mi vida, ¿no? Es mi pasión, que gracias a este deporte pude salir adelante, y gracias a este deporte también siempre trato de motivar a otras personas que sigan, ¿no? Que sigan luchando por sus sueños mediante el deporte. ¿Cómo empieza tu relación con el deporte? ¿Empieza justo a partir de ese accidente? No, después del accidente pasó más o menos unos 3, 4 años, y donde yo empecé este deporte en 2012. El 25 de noviembre de 2012 fue mi primera carrera. La carrera de Nextel 10K, que fue la partida en Pentagonita San Borja. En el año 2012. 2012. ¿Y cómo es antes de eso, entre el año 2008 y el año 2012, todo ese proceso entre que, bueno, asumes el tema del accidente y luego pues empiezas a correr? ¿Cómo empiezas a correr? Y yo después del accidente Sí. me amputaron mis brazos, todo, y yo regresé para Huancavelica. Ajá. Y para mí era O sea, viniste, perdona que te interrumpa, viniste a Lima solamente para que te hagan la operación. la operación. Tuve 3 meses en el hospital y me internaron, ¿no? 3 meses, y ahí es donde mis padres, mi familia Sí. me han apoyado para poder salir adelante, ¿no? Y después regresé para Huancavelica después de que me amputaron mis brazos. Ajá. Pero no era normal, no era diferente, porque en ese momento para mí era un dolor, porque no tenía mis brazos. Claro. Era diferente, no hacía nada. Yo me sentía como una carga para mi familia, porque Te sentías muy deprimido en ese entonces. deprimido, triste, lloraba cada día, porque a veces había niños que a veces, uy, mira, no tiene brazo. Entonces a veces para mí era un dolor, ¿no? Claro. Como que me miraban, Claro. como no sé. Claro. Pero por eso yo me sentía, hasta me escondía, ¿no? A veces no salía de la casa para que no me fastidie, o Claro. para que no me miren, ¿no? Claro. Entonces eso, pero gracias a Dios poco a poco he tratado de aceptar primero la discapacidad. Y mi familia era Claro. para mí mi todo, ¿no? Para alimentarme, para hacer mis cosas como Claro. una persona normal. Claro, Todo era mi tuviste que familia. aprender de cero a hacer un montón de cosas. Cero. Claro, prácticamente pues todo lo que uno se puede imaginar, pues para todo uno necesita los brazos, digamos. Sí, todo, porque no hacía nada, era cero para comer. Todo era mi familia. Mi familia al servicio, mi familia para comer, para asearme, todo era mi familia. Entonces, pero a veces por la necesidad tenía que ya esforzarme yo mismo, Claro. ser independiente, ¿no? Y hacer mis cosas poco a poco, aprender, hacer mis cosas, ¿no? A veces levantar un vaso de agua a veces era difícil, ¿no? Pero Claro. porque no, era un cambio, pero siempre tuve ese reto, ¿no? De intentar otra vez, y hasta lograrlo. Y gracias a Dios ahora puedo viajar. Hoy en día eres completamente autónomo, digamos. Sí, puedo viajar, puedo hacer mis cosas. Solo agradezco a Dios por la vida, y nada, sé que a veces en algunas cosas soy lento, pero Claro. hago despacio. Pero seguro. Seguro, sí. Y digamos, ¿cuánto tiempo pasa desde el momento en el cual eras, por decirlo de alguna forma, pues dependiente de tus familiares, hasta que ya empiezas a hacer tus cosas solo o hasta que, digamos, tu vida funciona un poco como funciona ahora, ¿no? De independiente, autónoma. Casi más de un año. Más de un año. Entiendo. Porque algunas cosas a veces no podía, ¿no? Hasta amarrar a mi pasador, a veces Claro. eso sí, a veces siempre trato de
decirle que me ayuden, no, pero Claro. siempre tuve amigos, compañeros que siempre me han ayudado en eso, ¿no? Pero algunas cosas he aprendido a veces por la necesidad, he aprendido todo, hasta cepillarme, manejar computadora con los dedos de mis pies, hasta pintar con la boca, hasta ponerme en medias con los dedos de mis pies. He aprendido muchas cosas. A veces uno, cuando tienes brazo, tus manos, a veces los dedos de tus pies no puedes, como que no lo utilizas, ¿no? Pero Claro, cuando... empiezas a utilizar cosas que ni sabías que podías utilizar de la forma en las cuales empiezas a utilizarlas, Sí, ¿correcto? sí, entonces me costó, pero así con tranquilidad, poco a poco he aprendido. ¿Y en qué momento empiezas a correr? ¿Cómo es esa historia en la que antes de la Sí, carrera de Nextel que nos contabas? yo practicaba fútbol, Ya. antes del accidente. Ajá, Me gustaba fútbol, hasta ahora me gusta el fútbol, ajá, pero yo entro a este deporte gracias a la señora Gaida López, que es asistenta del CONADIS, ajá, de persona con discapacidad. ajá. Yo vine de Huancavelica para tramitar mi certificado de discapacidad, mi carnet de discapacidad, para ya, ¿no? Para entrar en un trabajo, ¿no? Ajá. Entonces, ahí es donde me conozco con ella, ¿no? Uy, ella siempre iba a su oficina, cómo va Tu carnet para ir a así. trabajar de una vez. Sí, entonces un día voy, me dice, no, Efraín, ¿te gusta el deporte? Me dice, sí, me gusta el deporte, yo practicaba fútbol antes de mi accidente, se Ajá. le cuenta, ¿no? Y después me dice, no, ¿y te gustaría correr? Me dice, correr, no, no, nunca he participado en una carrera, nada. ¿Qué opinabas tú de correr antes de empezar a correr? Yo dije en ese momento, ¿Te parecía un buen deporte o era un no, deporte de malazo? no sé, porque a veces en ese momento era decir sí o no, ¿no? Claro. Porque no, nunca he participado o nunca he corrido en una carrera. Ajá. Entonces en ese momento me quedé, pero así frío, Helado, ¿no? claro. Después ya acepté la propuesta y entonces ella me dice, no, te vamos a ayudar con la inscripción. Ujú. Tienes una semana Una semana. una semana para entrenar y el domingo vas a correr en la carrera. Ya. Y yo no sabía nada De correr. de entrenamiento, ni de correr, cómo se entrena, antes de entrenar, qué tienes que hacer, nada, cero. Claro. Yo salía de mi cuarto a 2, 3, hacía en el parque y nada más 2 vueltas, 3 vueltas, así. Y Ya en Lima eso. sí, aquí en Lima. Y así, llega el domingo, me voy para Pentagonita de San Borja. Ajá. Para mí Para la gran carrera de Nextel, ¿eh? para mí era wow, porque era bastante, ¿no? Bastante corredores y mi primera... O sea, quedaste muy impresionado por la carrera de Nextel. Sí, porque allá en Huancavelica había maratones, pero participan por lo mucho 20, 30, ya, pero aquí era, pero un montón. Ajá. Era una carrera importante esa de Nextel, ¿no? No era Sí, maratón, o sea, no, era 10 kilómetros. eran 10 kilómetros, Sí, ¿no? entonces yo ya, bueno, porque a veces yo no sabía que antes de correr tienes que calentar, ¿no? Claro, claro. Yo veo, están hablando, pues, los corredores que vienen de los huancas, Lo más achorado. los kenianos. Yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Huancas quiénes vendrían a ser? ¿Los de Huancayo? Los de ¿Huancavelica Huancayo. también vale como Huanca o no? ¿Tú crees de Huancavelica vales como Huanca o no? De Huancavelica son normal de Huancavelica, ¿no? Pero el Claro. más es Pero los Huancas son propiamente de Huancayo, digamos. Huancayo, pero algunos ya mayoría entrenan en Huancayo, pero no los de Huancavelica, entonces ya pasan por Huanca, ¿no? Ajá. Los Huancas, ya. O sea, tú ya entonces, pasas como Huanca hoy en por día. Huanca. Y yo no sabía, pero no, ¿quién serán los Huancas? Pero nada, era cero. Entonces empiezan a calentar, pues, ¿no? Empiezan a calentar faltando casi 40 minutos.
empiezan a calentar y yo veo, ¿no? Pero si una carrera se van a cansar más, ¿no? Entonces, y yo... No tiene ningún sentido empezar a calentar, hay que llegar Sí, descansado. sí, entonces yo así nomás, cero, nada de calentamiento, así nomás. Y yo he corrido con un short de fútbol, ¿no? Un fútbol y una zapatilla, pero bien gastada, así. Y hice mi primera carrera 37 minutos con 20 segundos. Mira, ¿y quedaste en algún puesto así? Puesto 2 en general. Sí. De la nada, tú saliste a correr como un torpedo. Adelante, pero a morir. A tratar de ganarle a los huancas. Sí. Y a veces en la mitad de la carrera, como que yo me sentía como volaba, ¿no? Wow. Claro. Y entonces yo me sentía como libre, wow, como era, pero desde esa fecha... Te olvidabas de todo. Sí, desde esa fecha este deporte es mi pasión, es todo. Este deporte me cambió la vida, ¿no? Me cambió de pensar, de soñar, ¿no? De soñar que yo puedo más, que puedo luchar. Y nada, este deporte es alucinante es lo que me ha porque dado. tú descubres este deporte ya en una carrera. O sea, es como si tu experiencia con este deporte hubiese nacido para que tú seas un corredor de carreras. Sí, ¿te das cuenta? Sí. ¿Y qué viene después? Y después viene después de la carrera, sí, después de la carrera cuando terminé la carrera, wow, no, había personas que me preguntan, ¿no? ¿De dónde eres? Claro, ellos creían que eras un corredor experimentado, ¿no? Así es, y me preguntan de dónde eres, con quién entrenas, quién es tu entrenador. Querían conocer todos tus secretos. Todo. Pero yo dije, no, yo no tengo entrenador, yo recién entrené una semana y este es el tiempo que hice, ¿no? ¡Wow! Pero, pucha, tú has volado. Y desde esa fecha ya pertenezco a un grupo que son de aquí, de Lima, Runner por Lima. Runners por Lima, se llaman. Ajá. Y ellos me han apoyado desde mis inicios, ¿no? A veces con los implementos, a veces no tenía zapatilla, no tenía short, pero ellos siempre me han ayudado para poder seguir en este deporte, ¿no? Y ya prepararme, ¿no? Tienes que entrenar, vas a mejorar en otras carreras, tienes que seguir entrenando, ya me hablaban. Entonces... ¿Y ahí ya vivías en Lima? O sea, porque según lo que tú has contado, yo entiendo que habías venido solamente para sacar tu carnet y que te agarraron de sorpresa, hiciste la carrera y en una semana, pues, estabas en Lima, digamos. Pero según lo que he entendido, todavía seguías viviendo en Huancavelica. ¿En qué momento decides mudarte a Lima? Mi hermano trabajaba ya aquí en Lima, entonces vine como de visita a mi hermano y ya me quedé en su cuarto, entonces yo siempre venía pues para tramitar lo que he tramitado mi carnet, entonces a veces no salía, seguía, entonces casi 2-3 semanas. Y ahí es donde la señora me habla de la carrera, entonces casi prácticamente desde esa fecha ya me quedo aquí en Lima, ¿no? Y empecé a entrenar y me gustó este deporte porque yo me sentía libre cuando yo entrenaba, wow, no, me sentía diferente, ¿no? Era una sensación inexplicable, digamos. Sí, a veces mis penas, la tristeza, todo iba, ¿no? En el entrenamiento. Era libre, ¿no? Más me concentraba en mi entrenamiento. ¿Y en qué momento llegas? O sea, ¿cómo es el camino? Porque me muero de ganas de saberlo, de cómo es el camino desde la famosa carrera de Nextel, 10 kilómetros que te impresionaron mucho, a llegar a participar en los Juegos Paralímpicos de Río y de Tokio. O sea, hay un camino importante sí. Y que me imagino que los Juegos Olímpicos de Río y de Tokio un poco más impresionantes que la carrera de Nextel, ¿no? Uy, no, es diferente, es otra cosa los Juegos Paralímpicos porque yo cuando participé en mi primera carrera... Ajá. Ya pasó los Juegos Paralímpicos de Londres. Ajá. En 2012, pues, ¿no? Hubo los Juegos Paralímpicos. Ya pasó, entonces ya
Me hablaron de que hay Juegos Paralímpicos, que tú puedes participar, tienes que buscar con quién conversar, con cómo puedes viajar a participar, a representar a Perú en unos Juegos Paralímpicos. Entonces, Pero el camino fue prácticamente directo, o sea, fuiste a la carrera de Nextel y ya estabas pensando en las Olimpiadas. Eso solamente te ha pasado a ti, Efraín. Sí, entonces ya a veces había compañeros que me hablaban, no, todo es preparación, aquí no hay ni suerte, nada. Si tú quieres estar en unos Juegos Paralímpicos, tienes que clasificar, ¿no? Como para los Juegos Olímpicos. Ajá. Entonces tienes que entrenar, tienes que prepararte y así, ¿no? Yo me quedé, pero wow, no, tengo que seguir entrenando porque yo quiero representar a mi país así en unos Juegos Paralímpicos. Entonces yo miraba los videos de los Juegos Paralímpicos de Londres, Ajá. ahí donde participó Oscar Pistorius, que no tiene piernas, pero Ajá. con el prótesis, ¿no? Entonces a mí me impresionó bastante porque cómo no representar a mi país como él, ¿no? Entonces, desde esa fecha ya mi mentalidad era ya estar en los Juegos Paralímpicos. Algún día voy a estar ahí, algún día voy a estar en los Juegos Paralímpicos. Y empecé a entrenar y en 2014, Sí. gracias al IPD, ese año estaba el señor Francisco Bosa como presidente. Él me manda para Huancayo. No, tú tienes que entrenar en Huancayo. Por el tema de la altura, me imagino. Y Sí, eso. Hay un tienes que centro de alto prepararte. rendimiento ahí El en programa Huancayo. Maratonistas. Ujú. Entonces ya me mandaron para allá a Huancayo y ahí es donde empecé a entrenar. ¿Ya habías corrido hasta ese momento 42.195 No, kilómetros? todavía. ¿Y siempre pensaste en que la distancia en la que ibas a representar al Perú iban a ser 42.195 kilómetros? Sí, solo en mi categoría era esa prueba o 1500 metros. 1500 metros y un maratón. Entonces, como somos de altura, entonces tenemos más resistencia, entonces yo ya voy a correr maratón, pero tengo que entrenar. ¿Y nunca habías corrido una maratón? No, nunca he corrido maratón. Y de ahí me preparé para maratón, primero para clasificar para Río, para los Juegos Paralímpicos. Y entre 10 kilómetros y 42.195 hay toda una historia. Uf. ¿Cómo vives esa historia? ¿Qué dificultades te encuentras en el camino? Regálanos un poco de tu historia, mi hermano, que si escribo el libro te voy a dar todos los derechos van a ser tuyos, no te preocupes. Sí, el trabajo para la preparación para maratón no es fácil. Y lo hiciste además en Huancayo. En Huancayo. Esto es como cuando Goku se iba a la cámara esa que le daba más gravedad, la cámara del tiempo. Sí, yo entrené allá en Huancayo gracias al IPD, a Programa Maratonistas en Huancayo, con Gladys Tejeda, con los más destacados, ¿no? Los atletas olímpicos. Y para mí ha sido un honor estar al lado de ellos y entrenar, ¿no? Entrenar, prepararme y sé que a los inicios no ha sido fácil la preparación para ¿Cómo era el maratón. entrenamiento ahí? A veces el entrenamiento... Cuéntanos un poco cómo era un día normal, una semana normal ahí en el Centro de Alto Rendimiento en Huancayo. Allá, los lunes en la mañana hacen el entrenamiento de repeticiones en pista atlética. Y en la tarde trotas 1 hora. ¿A qué hora se levantan? Te levantas a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. ¿Cuánta altura? Pues está más o menos a 3,400. Wow. Y entrenaban 2 veces al día. 2 veces al día, todos los días. Después del entrenamiento tienes que descansar. Nada de que me voy a pasear, me voy a tomar, nada. Tienes que descansar porque al día siguiente tienes entrenamiento. Vivías para entrenar solamente, para entrenar y dormir, de lunes Descansar, a domingo. alimentarte, descansar, ir a entrenar, eso era mi trabajo.
¿Y al principio fue duro? ¿Te costó Me acostumbrarte costó. o siempre tenías en la cabeza que querías ser atleta paralímpico y decías que, o sea, y eso era mucho más grande que lo que te costaba? ¿Cómo era esa situación? Sí, porque como eran como Gladys Tejeda, ellos Ujú, ya eran deportistas de alto nivel, entonces yo quería ser así, ¿no? Yo que también quería ujú, representar a mi país, quería viajar a unos eventos grandes ujú. que sí representar, pero bien alto, ¿no? Llevar la bandera, eso era mi sueño, ¿no? Algún día voy a viajar, pero tengo que entrenar, y uno mismo me motivaba más para seguir en la preparación, y así, ¿Y cuál es la clasificación? O sea, la carrera que te lleva, digamos, a los Juegos Olímpicos de Río. toda mi preparación hice en Huancayo Ujú, 2015. En febrero de 2016 viajo para Maratón de Sevilla. ujú. Maratón de Sevilla, España, eso fue mi primer viaje Fue tu primer viaje internacional. internacional, primer viaje internacional en Europa. Ah, mira. Pero ya viajé en 2015 a Sao Paulo, Brasil, que gané 2 medallas de oro en 5.000, 1.500, pero cortos, ¿no? Claro, Cortas, claro. distancias ¿Y cortas. qué fue lo que más te sorprendió de tu primer viaje a Sao Paulo? Primero, cuéntame. Uy, mi primer viaje, subir al avión, wow, era impresionante, ¿no? Porque nunca he viajado y para mí ha sido, wow, no, un sueño, pero hecho realidad, porque siempre, a veces cuando era niño, ¿no? Pasaba el avión por encima, wow, ¿cómo será? ¿Cómo se viajará? ¿No? Entonces yo siempre tenía ese sueño de algún día viajar, ¿no? Pero gracias a Dios y gracias al deporte tuve la oportunidad de viajar. Y qué es lo Y y aparte del avión, qué es lo que más te sorprende en Río, pues de todo este circuito, pues que me imagino que debe ser, no sé, muy especial y muy peculiar? ¿Cuáles son las cosas que más te sorprenden? a veces cuando vas a un evento internacional, a un evento que vas a representar a tu país, te preparas bien y tú siempre vas bien concentrado para que puedas ganar, ¿no? Ujú. Ganar y eso es el trabajo, ¿no? Y ganar y disfrutar también del deporte. ¿Y la gente sociabiliza mucho o poco ahí en este tipo de A los eventos? inicios no, a veces era más callado, no hablaba mucho, pero ya Ya te pasa, has ido desenvolviendo. Ahora sí, te has convertido en el loro. sí, gracias a Dios, sí, ya gracias a Dios siempre estoy ahí con mis compañeros, que también es parte de personas que han perdido Ujú, un brazo, ujú. una pierna, 2 piernas, entonces ya Como que con se ellos, acompañan, sí, dices. ya nos acompañamos y representamos, ¿no? Ujú. Le damos al máximo para traer logros para nuestro Claro. país. Y vas a Sevilla entonces. Y en Sevilla es la clasificación. ¿Nos puedes contar un poco ese momento? Porque siento que estabas prácticamente seguro de que ibas a lograr la clasificación. ¿En algún momento dudaste de ti? Siento que tienes una confianza. Me encantaría tener la confianza que tú tienes, mi hermano. De Sí, verdad. Maravilloso. para clasificar me Era tu pedían primera maratón, mi además. primera maratón Oficial. oficial. Y esa fue la que automáticamente te llevó a los Juegos Paralímpicos. Automáticamente me llevo la Háblanos un maratón. poco de eso. Eso, toda mi preparación es en Huancayo. Ujú. Después, viajo para maratón, ¿no? Pero De ya Sevilla. yo era ya más, tenía esa confianza que podía Ujú, hacer esa marca porque me pedían 2 horas 40, casi 2 horas 50 para ujú, clasificar a los Juegos Paralímpicos de Río. ujú, Entonces, no voy a hacer ya en el entrenamiento, ya el entrenador siempre me decía, haz esto, ujú, ya siempre hacía, no, tú vas a hacer esto, ajá. ya con eso ya tenía esa confianza en Ya el te habías trabajo. convertido en un huanca. Sí, sí, ya entonces fui con esa confianza. Hice mi primera maratón 2 horas 30 y 17 segundos. Wow. Mi Wow. primera maratón. Pero a veces en la ruta no era fácil, ¿no? La maratón porque pasé 10, pasas
15, media maratón, ya hasta media maratón, sí, ¿Te acuerdas bien. en algún momento en el cual te hayas preocupado y digas, uy, de repente no la hago, te pusiste Sí, nervioso? siempre el cuerpo, a veces Así. ya, a veces hoy no me vaya mal, o me puede, calambre, o el estómago, no, Claro, todo, claro. ¿no? Pero siempre tenía esa confianza, no, voy a clasificar. Con esa mentalidad fui para Maratón de Sevilla, entonces. Cuando tú estás corriendo, ¿consumes geles? ¿Cómo llevas ese tema, el tema de la nutrición mientras estás corriendo? Sí, en Maratón de Sevilla me han ayudado, tuvimos, antes de la competencia, Ujú. tuvimos reunión con la organización para que alguien me puede dar la hidratación. O sea, hay una persona, digamos, que corre contigo en determinados momentos para darte En cada hidratación, avituallamiento, en cada punto de avituallamiento para que me dé la hidratación. mientras estás Mientras corriendo. que estoy corriendo, no Claro, tengo que detenerme, sino exacto, corriendo. exacto. Y luego los geles, ¿consumes Geles geles no o pastillas consumo. de sal? No, No solamente consumo. hidratación. Hidratación nada ¿Qué más. tipo de bebida? ¿Isotónica? ¿Alguna bebida especial? Esa vez, solo esa vez, ese año ya me auspiciaban, Ujú. Herbalife, que Ajá. también tenía, la hidratación. Cada corredor tiene su propia botella, Así digamos. es, cada corredor tiene su propia botella y tienes que conocer cuál es tu botella, ¿no? Entonces, en cada avituallamiento había una persona que venía con bicicleta Ah, y mira. ya me ayudaba en cada punto, ¿no? Se paraba y ya corriendo iba a mi lado dándome de la botella. Y acabaste en 2:30. ¿Cuál era el tiempo que tú con qué tiempo tú creías que ya clasificabas? 2:40 ya. Y lo ganaste por 10 minutazos, Sí, que es una sí. eternidad, además. Uy, pero pasé 30 de 35, ya el cuerpo ya no da, porque ya ahí en ese momento dije, wow, el 5, el 7 kilómetros Claro. nunca terminas, oye. Esos últimos 5, esos últimos 7 no terminan jamás, ¿eh? Sí, porque esos 2 kilómetros que faltan era para mí, wow, he Eran corrido, una vida. sí, ¿Te acuerdas qué porque pensaste en ese momento? ¿Qué fue lo que te impulsó para llegar y a uno, esa... yo mismo y a veces por mi familia, a veces en ese momento me recordaba a mi familia, a mis padres, ¿por qué estoy aquí? Quiero clasificar, a veces yo mismo me motivaba, no, vamos, tú puedes, a veces un poquito avanzaba, me quería dar calambre, mantenía ahí como abuelito ya, pero no, para terminar. Pero ya faltando casi 1 kilómetro entrando al estadio, ya dije no, ya prácticamente fui con un Garmin, un Ajá, reloj. ajá. Entonces ya estaba controlando qué tiempo voy, entonces ya iba para 2:30, entonces ya en mi mente era ya clasifiqué ya. Y cuando cruzas la meta, ¿te acuerdas qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te acuerdas de esa primera meta que además fue tu primera meta que te clasifica a los Juegos Paralímpicos? Sí, agradezco a Dios, ¿no? Porque llegué bien. Por fin lo logré la marca y nada, estuve feliz, mis acompañantes también estuvo, pero wow, no, estaba feliz porque he clasificado. Yo era el primer peruano en clasificar por primera vez en un maratón en mi categoría. ¿Y cuánto tiempo después son los Juegos Paralímpicos de Río? 2016, después O sea, ¿cuánto de tiempo después de Sevilla? Sevilla, pasó en febrero, marzo, casi 4 meses. Ah, ya, Cuatro 4 meses, meses cuatro ya meses. Claro, si no tuve. decía 4 años después me parecía demasiado tiempo. Cuatro Y meses más o cuatro menos. meses después estás en los Juegos Paralímpicos En de Río. Río. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque eso ya es una locura, o sea, estás con gente de No, todo el mundo. Descríbenos un poco esa experiencia. ¿Qué te acuerdas de que fue lo que más te sorprendió cuando recién llegaste ahí? ese maratón es donde he dado, pero todo por mi país. Y gracias a Dios y gracias a la empresa Herbalife que tuve la oportunidad Ujú. de viajar con mi madre. Ah, mira. Y gracias a ellos, la empresa Herbalife ha llevado a mi mamá. Ujú.
ver a su hijo por primera vez correr un maratón. Wow. Y Eso es lo que más te acuerdas. eso es mi mejor maratón. Cada atleta, cada deportista sueña en llegar a unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Pues no es fácil porque tienes que hacer la marca, tienes que clasificar y si no clasificas, nada, no viajas. ¿Y cómo fue ese día, el día de la maratón El día de la los Juegos maratón, Paralímpicos de Río? antes, faltando 3 días, 4 días para el maratón, era frío, como aquí. Ya. Está haciendo frío, así era. En Río, además. En Río. Que cualquiera pensaría Pero que hace ese calor. día, a las 7 de la mañana, el calor era Infernal. 36 grados. Wow. Y a las 9 de la mañana era la partida, en Wow. calor. Y en esa maratón a veces es parte del deporte, ¿no? Ujú. Porque quedé cuarto lugar. Cuarto lugar de la general. O sea, fuiste el cuarto Es ser humano más rápido de esos Juegos Paralímpicos. Estuviste Sí. a nada de además alcanzar podio. Sí, estuve tercero. Estuviste tercero durante mucho tiempo. Entonces, ya faltando casi 7 kilómetros, Ujú. me pasó el cuarto lugar. Wow. Porque el calor era Infernal. todos han abandonado. Ujú. Solo hemos soportado cuatro atletas. Wow. 4 atletas nada más Sí. soportaron. ¿De cuántos que estaban ahí? Casi 13, casi 15 deportistas paralímpicos en mi categoría. Arrancaron 15 y terminaron 4. Sí. Qué brutalidad. ¿Pensaste en algún momento en retirarte como los otros 11? No, porque alguien estaba esperándome en la meta. Tu mamá. Mi madre. Llegué, pero caminando. Ya quería dejarlo, pero no voy a. Tengo que llegar porque alguien me está esperando en la meta. ¿Y qué te dijo Y tu el mamá? abrazo ¿Qué le de dijiste? mi madre en la meta, eso era el premio que uno siempre sueña llegar entre los 3 primeros, pero ese abrazo ha sido, Ese abrazo fue como la medalla de oro. así es. Sí, y a veces así es el deporte, ¿no? Y nada, solo agradecer a Dios que me dé otra oportunidad más para Pero luego- representar a Perú. Pero luego vas a Tokio. Ya en Después- Tokio, digamos, ya eres un atleta paralímpico con experiencia. Sí. Ya no eres nuevo, digamos, y eres un Huanca veterano. Sí. ¿Cómo llegas a los Juegos de Tokio? ¿Cómo es Y- esa ruta? A los Juegos de Tokio, después de los Juegos Paralímpicos de Río, ya he descansado casi un mes Ajá. para ya recuperarme bien y ya ya con mi entrenador teníamos que conversar qué maratón vamos a correr este año, próximo año, ya a largo plazo, ¿no? Planificar bien para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Entonces, y así tratamos de representar a Perú en Campeonato Mundial de Maratón en Londres en 2017. Quedé cuarto también, cuarto Wow. lugar. Y 2018 no he corrido maratón. 2019 también he corrido maratón. Maratón de Málaga. ¿Y los Juegos Paralímpicos de Tokio? Era en 2019, 2020. Los Juegos Paralímpicos de Tokio han sido ahora, Sí, sí. totalmente. Ujú. Sí. ¿Y cómo te fue ahí? ¿Qué te acuerdas de esos Juegos? Antes de Tokio fue los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Ujú. Quedé entre los 3 primeros. ¿Y qué tal eso? 1500 metros. Sí que no ha sido mi prueba fuerte de maratón. Era 1500 metros y cambiar de maratón a 1500 me costó a los inicios, pero me adapté bien y ¿Por qué? entre los Porque, 3. digamos, 1500 es una prueba completamente distinta. Es Distinta, velocidad rápida. pura y dura. Sí, porque maratón es resistencia y haces tus estrategias y las estrategias es otro para 1500 metros. Pero a la vez, curiosamente, 1500 es la prueba que te ha dado una medalla. Sí, Un atleta de tu nivel, digamos, sueña siempre con tener una medalla, independientemente de la siempre. distancia. O sea, medalla es medalla, ¿o no? sí, medalla es medalla porque estás entre los 3 primeros. ¿Cómo fue la Parapanamericanos. experiencia de los Juegos Parapanamericanos de Lima?
Ganar medalla aquí en mi país en un evento que es en tu país ha sido, pero es espectacular, es maravilloso porque el público, mi familia, donde me motivaban, me daban esa fuerza para resistir esas 4 vueltas en la pista atlética, Ajá. ¿En qué pista atlética fue? aquí en la Videna. Wow. ¿Y eso te clasifica de alguna forma a los Juegos Paralímpicos de Tokio? No, No, tienes que no. clasificar después. Antes de los Juegos Panamericanos, Ajá. viajo para Maratón de Málaga, Ujú. donde esa maratón me clasifica para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Wow. ¿Y qué te acuerdas de Tokio? Porque no sé tú, pero yo El no me, viaje. no me he imaginado mucho haber estado en Tokio. O sea, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a llegar a un lugar tan lejano como Nunca, Tokio? nunca, porque siempre me comentaban, el viaje es largo, el viaje es, horas. Y además todo esto después de la pandemia, o sea, tu vida era Sí, irreal prácticamente. Estabas después de una pandemia participando en los Juegos Paralímpicos en Tokio. sí, en Tokio y a veces en la villa no era imposible salir afuera, no, porque no nos dejaba, era diferente que otros juegos, no, Ujú. porque en Río tenías que salir o libre, ¿no? Pero en Tokio era todo mascarilla, todos con mascarilla, entonces era un poco complicado, ¿no? Entonces, pero a veces un Juegos Paralímpicos es espectacular, ¿no? Porque conoces a otros deportistas, a veces el deporte mueve fronteras, ¿no? Porque no eres, conoces a otras personas de otros países y a veces te hablan, te motivan y te conoces, ¿no? Con otras personas. Ahora que ya has vivido pues varios eventos deportivos grandes, ¿qué es lo que más te gusta de estos eventos? De este deporte, a veces lo que me gusta es que siempre son personas que han perdido a veces en el accidente y a veces algunos han nacido así, ¿no? Y Wow. entonces es diferente a veces el accidente y uno que a veces es que nace así, ¿no? Y a veces te cuentan cómo era su niñez y cómo ha perdido sus extremidades, ¿no? Entonces, y cómo has operado, entonces, eso a veces te cuenta, yo también le cuento, entonces, eso es lo que siempre a mí me gusta, ¿no? Compartir tus ideas con otros atletas paralímpicos, ¿no? Su preparación, cómo es su preparación, el apoyo, todo eso, ¿no? Wow. ¿Y cuál es tu sueño? Y siempre he soñado, pero vamos con ese sueño, ¿no? Que algún ¿No lo quieres día... decir o sí? Sí, sí, Eh, porque yo siempre... mi gran sueño era, pues, no... Y es mi gran sueño ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos, ¿no? Eso era mi gran sueño. Porque en Río quedé entre ahí cerca y sé que Dios mediante, ¿no? Estaremos en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028. Ahí sí ya. Gracias, hasta aquí nomás. Te estás preparando para ese camino. Sí, estoy preparándome para ese evento. Ya estamos planificando a largo plazo con mi entrenador y ya llegar bien preparado para esa competencia. ¿Cuál es tu rutina normalmente hoy en día? Ahora sigues viviendo en Huancayo, En ¿correcto? Huancayo, mi preparación es igual, ¿no? Pero el entrenamiento que estamos haciendo ahora es a distancias cortas, porque el próximo año vienen los Juegos para Panamericanos Santiago 2023. Ujú. Ya para eso ya estamos trabajando ya para poder clasificar. Quieres defender tu medalla, digamos. Sí, estar entre los tres, eso es mi sueño, ¿no? Y nada, para eso tenemos que trabajar. Así que con trabajo, con dedicación, con sacrificio, disciplina, así que vamos a lograr y Pero tu gran sueño es tener una medalla paralímpica en sí, maratón, así en la es, distancia madre. así es, así es. Wow. ¿Y con qué zapatillas te gusta correr?
En Río he corrido con Adicero Adios Pro 2, Ajá. que son muy buenos. En Tokio. Sí, en Tokio. En Tokio has En corrido, Tokio. claro, porque en Sí. Río todavía no habían salido. No, Claro. todavía. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta línea de zapatillas? No, no, el peso no es más ligero y eso es lo que me gusta. Te ayuda bastante en los trabajos fuertes y como es distancia 42 kilómetros, entonces siempre tienes que tener. Normalmente entrenas, ¿cómo intercambias las zapatillas? O sea, entrenas, me estabas comentando antes de la entrevista que entrenas a veces con las Adicero Boston y otras veces con las Adicero Adios Pro 2. ¿Cómo intercalas las zapatillas? Con Adicero Adios Pro 2 Ajá. entreno en pista atlética. Ujú. Pista atlética, trabajos fuertes, De series, trabajos digamos. finos, sí. Ujú. Pero en las tardes el trote de 1 hora hago con Bosto. ¿Por qué es esto para la gente que no sabe? Porque tratamos de cuidar las zapatillas, porque como entrenamos allá en Huancayo no es así pistas, Por el sino terreno, por el digamos. terreno. Siempre Tratan de tenemos que cuidar cuidar las zapatillas porque son unas zapatillas pues de competencia, que de son especiales competencia. y que tienen varillas de carbono, pues, ¿no? Así es. También. El polvo, todo, entonces a veces tenemos que cuidar porque la zapatilla que entrenamos día a día a veces rápido se gasta, ¿no? Entonces tenemos que cuidar como oro, ¿no? ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a vivir todas estas experiencias? No, nada, nada, cero, porque yo mi mente era antes del accidente estudiar, no sé, pero viajar, conocer personas maravillosas en este deporte, no. ¿Con qué momento te quedas de este camino, digamos, desde el accidente hasta el día de hoy? Si tuvieras que elegir un momento. La Ya. primera vez que fuiste a la carrera No, el de abrazo Nextel, de mi madre que ella me ha visto correr en un maratón paralímpico. ese para Eso es, ti para mí es el momento y más es, grande que te ha regalado este deporte. sí, eso y mi primera maratón. Mi primera maratón, clasificar a Río y llevar a mi madre a Río a los Juegos Paralímpicos. Qué maravilla. Tienes una muy Sí, bonita relación con tu madre, por lo que veo. sí, mi madre, con toda mi familia siempre somos unidos, ¿no? Que ellos para mí es mi motor. Es mi motivo hasta ahora para seguir adelante y siempre agradezco a ellos porque siempre la familia es única. ¿Vas a estar ahora en la carrera en Adidas Life Lima 42K? Sí, voy a correr 10 kilómetros. Vas a correr 10 kilómetros. ¿Por qué vas a correr 10 kilómetros? Curiosamente. Solo 10 porque toda preparación que estoy haciendo es solo para 1500 metros, que próximo en octubre viene aquí en Lima un Open que voy a correr 1500 metros, Ujú. entonces toda mi preparación es para Te estás esa cuidando, prueba, sí. digamos. Entonces ya para asegurarme la marca y clasificar y ya con eso ya próximo año ya estaré corriendo otra maratón. ¿Qué es lo que más te gusta de una carrera como esta, como Adidas Life Lima 42K? ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que sucede ahí en este tipo de eventos? La unión, ¿no? Y la unión, a veces muchos runners están esperando que llegue el momento, ¿no? Y disfrutar de este lindo deporte. ¿Cuál es tu aprendizaje en todos estos años corriendo? Siempre ser agradecido, ¿no? Agradecido, siempre ser más humilde, ¿no? Mientras que tengas más logros, pero siempre es bueno ser más humilde. ¿Qué le dices a toda la gente que no corre? A Que decirles dice que que correr es un deporte horrible, que no sirve para nada. Gente como mi equipo de producción, por ejemplo. no, tienen que ¿Por probarlo qué? porque no, el deporte es, a veces a los inicios sí, uy, pero por eso tienes que ir paso por paso. No es que hoy día voy a correr 1 hora y al día siguiente una semana estás, pero no puedes ni caminar. Pero tienes que ser paso por paso. Puedes empezar con 15 minutos, aumentar al día siguiente a un 5 o así. ¿Qué les dirías tú a las personas que dicen que correr no sirve para nada? ¿Qué les vendes tú sobre correr? ¿Qué es lo que van a sentir? ¿Qué es lo que van a descubrir?
¿Qué es lo que le venden? La libertad, ¿no? Eres libre. Cuando uno entrenas o cuando corres, eres libre, no estás más concentrado de la adrenalina. Cuando uno te pasa, tú también te esfuerzas más hasta el último, ¿no? Porque a veces correr 10 y maratón es diferente, ¿no? Porque maratón de kilómetro 30, a veces 35 te da calambre, pero no te quedes ahí, pero no tienes que llegar a la meta y te levantas, aunque cojeando, pues tienes que llegar a la meta. ¿Qué le dices a la gente que vive quejándose, que vive molesta con la vida, que vive creyendo pues que su vida pues, ¿cómo decirlo? No vale. Que su vida no vale. ¿Qué les No, dices? no. A veces tienen todo, pero no saben aprovechar, no valoran, ¿no? Pero a veces hay personas que, como yo, ¿no? A veces no tengo brazos, a veces hay personas que no ven o no tienen una pierna, pero luchan. Día a día se esfuerzan, se sacrifican de salir adelante, no se quejan que no puedo levantar, ¿no? Sino que se ponen su muleta, no sé, su guía, no sé, pero se esfuerzan, ¿no? De salir adelante, de luchar por sus sueños. Y a veces no es fácil, pero es parte de la vida, ¿no? Y tienes que esforzarte y seguir para adelante. Gracias, Efraín. De verdad, Sí. gracias por compartir con nosotros tu historia. Tienes una historia maravillosa y de Sí. verdad podría estar hablando contigo horas y horas. Me Sí. inspiras muchísimo y he sentido toda tu historia. De verdad, Sí, sí. gracias y ya entiendo por qué al principio de esta entrevista nos pediste que digamos Efraín Sotakuro Quispe. Mándale Sí. un fuerte abrazo a tu madre, que seguro que es una Muchas grande. gracias, muchas gracias. Sí, mi mamita está ahí en Huancavelica y a veces después de la maratón, siempre viajo para Huancavelica, después de maratón, pero ellos me esperan a veces, ahí es donde matan su carnero, donde matan su cuy, pero pasamos un día espectacular con toda mi familia. Pues mándale un fuerte abrazo. Muchas De gracias. verdad, ha sido un honor para mí. Sí, Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, mis gacelas de América, por llegar hasta aquí. Gran historia la que nos ha contado el día de hoy Efraín Sotakuro Quispe. No se olviden de suscribirse, de ver los próximos episodios y de ver los anteriores también, que están muy buenos. Hasta la próxima. ¡Chao! Efraín, te hago entrega de tu visera gacelizada. Ya estamos. Ahí está Efraín. Efraín acaba de ser gacelizado, ¿eh? Espero que tu visera gacelizada te acompañe en lindas aventuras. Gracias por ser parte de Gacelas, el podcast de Running, mi hermano. Sí, Team Gacelas. Grande.